Hey, tú, ¿sabes qué hora es? Es la hora de estudiar. El día de hoy me enorgullece presentarles el tan esperado video de la guía de la UNAM. Ya sabes que por aquí arriba te estaré dejando la lista de reproducción con los videos de los exámenes resueltos de años anteriores. Así que, sin más preámbulo, comencemos. El día de hoy toca física. Qué buen trucazo, ¿eh? ¿Cómo te quedó el ojo? Pero bueno, yo regreso porque estaba pasando por alto darles una información muy importante acerca del video. Pero, como que ya me dio flojera. Yo creo que mejor dejaré a Ben Seno e Igordito a cargo. Así que, nos vemos. Yo seguiré contestando problemas. Oye, ese fisicompa sí que es todo un holgazán. Sí, Verdadero flojonazo. Siempre nos deja a cargo de la información del video. tienes mucha razón. ¿Qué le pasa? Ni que hiciera unos videos tan padres. Bueno, sí, su editor es bastante bueno. ¿A qué te refieres con eso? ¿De qué se trata el video del día de hoy? Ah, te cuento. Este es un video examen. ¿Sabes lo que es? No, ¿a qué te refieres? Ah, te platico. Un video examen es donde te presentamos el enunciado, te tomas tu tiempo, respondes, ves la respuesta correcta y continúas con el video. ¡Oh, qué maravilloso! Sí, como es el internet, ¿verdad? Oh, vaya que sí, pero entonces no me distraigas más y comencemos a estudiar. Bueno, solamente déjame ir por las palomitas. Ahorita vengo. Para una velocidad constante, la rapidez es... Si te fijas en los incisos de este reactivo, lo único que cambia es una palabra diferente en cada uno, pero el enunciado es parecido. En el primero dice menor que, en el segundo mayor que, en el siguiente igual y en el último independiente de la magnitud del vector velocidad. Y esta pregunta está regalada ya que literalmente es la definición de rapidez, la cual nos dice que... Y definimos a la rapidez como la magnitud del vector velocidad. Repito, la rapidez es la magnitud del vector velocidad, lo cual se escribe así. La flechita arriba de la letra indica que se trata de un vector, y las barras verticales señalan el valor absoluto, el cual siempre es positivo. Una vez que sabes esto, te vuelvo a plantear la pregunta. Muy buena explicación, gracias, Igordito. Si quieres profundizar un poco más en el tema, te aconsejo que vayas a ver nuestro video Diferencia entre velocidad y rapidez explicado por un dinosaurio. Así que te dejaré el enlace por aquí arriba. ¿Qué tal, fisicuates? El día de hoy tenemos un video muy especial, ya que daremos la bienvenida a uno de nuestros invitados favoritos, el dinosaurio T-Rex llamado Igordito. Ah, oye, ¿cómo que T-Rex? Yo soy un velociraptor. Es bastante obvio, ¿no? Oye, espera, ¿cómo que no eres un T-Rex? Así como lo escuchas, soy un velociraptor. ¿Acaso dijiste un velociraptor? Sí, justamente, un velociraptor. Vaya, vaya, qué curioso. Pues si es cierto que dices que eres lo que eres, adelante, explícanos, ¿qué es la velocidad? Claro, con mucho gusto. Vamos a ver. Te contaré. Rapidez y velocidad no son lo mismo. Aunque en la vida cotidiana utilizamos como sinónimos ambas palabras, en física hay que establecer bien los conceptos. Así que veamos cuáles son las semejanzas y diferencias entre rapidez y velocidad. Respuesta correcta, inciso C. Un equilibrista utiliza una barra para poder caminar con mayor facilidad sobre una cuerda floja. En este ejemplo, el equilibrio rotacional se da
¿Cuándo? El concepto clave de este problema es el equilibrio rotacional, el cual se da cuando se cumple con la condición de que sumatoria de torcas es igual a cero, donde torque es el efecto que produce aplicar una fuerza sobre un cuerpo a una cierta distancia de su centro de giro, produciendo así un efecto de rotación. De manera que torque es igual a fuerza por distancia. Ahora, si queremos que se cumpla la condición de sumatorias igual a cero, entonces una cierta fuerza F1 aplicada a una distancia D1 del centro de giro de un cuerpo debe de neutralizarse con una fuerza F2 aplicada a una cierta distancia 2, produciendo un giro o una torca de igual magnitud pero en sentido contrario, manteniendo así el equilibrio rotacional. Ahora vamos a buscar dentro de los incisos cuál cumple con este criterio que una torca del lado derecho se neutraliza con una torca del lado izquierdo. Inciso A. La barra pesa lo mismo que el equilibrista, por lo que ambos se compensan. Ahora, yo no sé cuánto peses tú, pero imaginemos que eres el equilibrista. Una persona promedio ronda los 70 kilogramos. Y una persona cargando una barra con ese peso, pues créeme que eso es lo último que tú quieres si estás en la cuerda floja, ya que sería el equivalente a cargarte a ti mismo. Por lo tanto, inciso A, descartado. Inciso B. El equilibrista coloca verticalmente la barra, produciendo una torca en el extremo. De entrada, este inciso es incorrecto porque al colocar verticalmente la barra, la fuerza aplicada está sobre el centro de giro. Por lo tanto, la distancia es nula y la torca también vale cero. Y como te darás cuenta, imagínate que estás en la cuerda floja y quieres mantener la barra vertical en equilibrio, pues eso es mucho más difícil. Suscríbete. Ahora, inciso C. El equilibrista desplaza la barra hacia adelante llevándolo hacia adelante. Si tú estás en la cuerda floja en las alturas, llevas la barra en tus manos y de repente la empujas hacia enfrente, entonces romperás el equilibrio, porque tu peso, por inercia, tenderá a irse hacia enfrente y por lo tanto te irás de bruces. Y tú no quieres eso si estás en la cuerda floja. Lo cual nos deja con un único inciso, el D. La barra horizontalmente produce una torca del lado derecho que se equilibra a la del lado izquierdo. Respuesta correcta, inciso D. Selecciona la situación que ejemplifica el concepto de trabajo mecánico. Para este problema, recordemos la fórmula de trabajo que está dado como la fuerza por distancia. Más precisamente es la componente de la fuerza que es paralela al desplazamiento generado. Es por ello que para la definición formal del trabajo se emplea la operación vectorial del producto punto. Pero no entraremos en tecnicismos. Simplemente mencionaremos que esta explicación se puede parafrasear en un enunciado más sencillo. Entonces busca entre los incisos el cual diga una oración equivalente a lo que diré a continuación. El trabajo siempre será el mismo si la fuerza que se ejerce es de manera paralela al desplazamiento del objeto. Si es necesario, pausa el video y vuelve a escuchar la explicación. Ya que seleccionaste tu respuesta, comenzamos a descartar. En el inciso A menciona una fuerza variable, lo cual implica que puede cambiar el ángulo. Por lo tanto, el trabajo no siempre sería el mismo, ya que la componente paralela de la fuerza al desplazamiento variaría en función del ángulo. Luego, en el inciso B, al inicio de la oración menciona
el arranque. Y justo en ese instante no hay trabajo, sino que se realiza trabajo una vez comenzado el movimiento, ya que el trabajo realizado al levantar un objeto es igual a la fuerza necesaria para vencer a su peso multiplicado por el desplazamiento vertical. Y como el peso es masa por gravedad y el desplazamiento vertical se refiere a la altura, el trabajo realizado al levantar un objeto es igual al cambio en su energía potencial. Pero justo al momento del arranque no habría una diferencia de alturas, por lo tanto no se realizaría ningún trabajo. Luego, en el inciso C, no se necesita ser beisbolista profesional para saber que un buen lanzamiento es con el brazo curveado para que la pelota agarre y chanfle, que físicamente es el fenómeno del efecto Magnus, donde justo esa curvatura en la trayectoria se debe a un desbalance de fuerzas, por lo que a lo largo del recorrido la fuerza neta va cambiando y no siempre es paralela al desplazamiento. De hecho, si el beisbolista la golpeara con una fuerza exactamente paralela, formando un ángulo de 0 grados, no habría ningún chanfle y sería un tiro recto muy sencillo de batear. Así que bateamos esta opción, lo cual nos deja con el último inciso que menciona una fuerza constante, lo cual es equivalente a decir que la fuerza siempre va en la misma dirección que el desplazamiento, que es la definición misma del trabajo mecánico. Respuesta correcta, inciso D. La teoría cinética de los gases predice una temperatura para la cual todas las partículas del gas cesan su movimiento aleatorio. ¿Cuál es esa temperatura? Para resolver este problema vamos a hacer uso del concepto de cero absoluto, que como recordarás, el cero absoluto corresponde a aquella temperatura a la cual no hay movimiento de los átomos o moléculas de una sustancia. Vamos a ver a qué nos referimos con este ejemplo, pero para ello debo hacer un cambio de pizarrón. Entonces hablábamos del cero absoluto. El cero absoluto corresponde a la escala de temperaturas absoluta, que es la escala Kelvin, y se llama cero absoluto porque es el cero de a de veras, es decir, no hay nada más. Si nos vamos para abajo ya no encontramos nada. Sobre esta escala de temperaturas, el cero es donde termina. No se aceptan valores negativos en esta escala. Es por ello que se le llama la escala de temperaturas absoluta, la escala Kelvin. Y también hablábamos del concepto de temperatura. ¿Pero qué es la temperatura? La definición de temperatura. La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un sistema. Energía cinética. Eso es lo que debes de relacionar. El concepto de temperatura siempre va de la mano con el de energía cinética. Para lo cual voy a hacer el siguiente dibujito. Imaginémonos un tanque de gas, por ejemplo, que va a ser mi sistema termodinámico. Las partículas que estén dentro de este tanque van a ser las que voy a analizar. Entonces imaginémonos que tenemos un superpoder. Es más, creo que sí tenemos ese superpoder y se llama imaginación. Entonces imagínate que puedes hacer como un super zoom y ver las partículas que componen a nuestro sistema y ver su movimiento. Estas partículas, como están en estado gaseoso, se mueven aleatoriamente y chocan unas con otras, de manera que cada una tiene su respectiva velocidad. Ahora vamos a ver qué sucede si variamos la temperatura, qué sucederá con la energía cinética de las partículas. Para explicar estos conceptos, imagínate que tienes ese superpoder de la imaginación y puedes ver las partículas del aire que hay aquí a los alrededores. Entonces imagínate que tienes una gran visión, un ojo muy poderoso, un superpoder, como el siguiente. Las partículas están chocando unas con otras de manera aleatoria. Si reducimos la temperatura, significa que su energía cinética también disminuye. Por lo tanto, se mueven cada vez más lentamente, hasta alcanzar un valor límite que corresponde al valor de 0 Kelvin. Es el cero absoluto. Respuesta correcta, inciso C, 0 Kelvin.
En la caja de resonancia de una guitarra se presenta principalmente el fenómeno ondulatorio de. Para responder esta pregunta, expliquemos cada uno de los fenómenos ondulatorios presentes en cada inciso. Comenzando por el inciso A, la reflexión del sonido es un fenómeno que ocurre cuando las ondas sonoras chocan con un objeto sólido o una superficie lisa y son devueltas al mismo medio, es decir, una onda se refleja o rebota al medio del cual proviene, cuando se encuentra con un obstáculo que no puede traspasar ni rodear. Un ejemplo en la naturaleza es la ecolocalización, empleada por murciélagos y mamíferos acuáticos. Inciso B. La refracción es un fenómeno que afecta la propagación del sonido y que consiste en la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando el sonido pasa de un medio a otro distinto. La refracción es algo así como la curvatura de las ondas cuando entran en un medio donde su velocidad es diferente. Por ejemplo, el sonido se propaga más rápidamente en el aire caliente que en el aire frío, ya que la diferencia de temperatura genera un cambio en la densidad del medio. Otro ejemplo es la típica escena de película cuando alguien se sumerge bajo el agua o emerge a la superficie y el sonido suena diferente. Inciso C. La difracción del sonido es el fenómeno que ocurre cuando el sonido se curva o esparce alrededor de una abertura u obstáculo. Es la propiedad que tienen las ondas de flexionarse en los bordes de los obstáculos o aberturas de tamaño igual o menor a su longitud de onda y continuar propagándose. Un ejemplo es cuando vas por la calle y a lo lejos escuchas que están diciendo chismes sobre ti, pero no ves a las personas porque están a la vuelta de la esquina. Y entonces, la difracción permite que también escuches sus voces antes de verlas. Finalmente, la polarización es un efecto que no tiene presencia en las ondas sonoras, sino que es un concepto fundamental cuando hablamos de ondas electromagnéticas, y la polarización describe la orientación del campo eléctrico y el campo magnético en determinado momento y las define como ondas perpendiculares en el espacio. Así que, sabiendo las definiciones de los fenómenos ondulatorios en el sonido, selecciona tu respuesta. Si es necesario, pausa el video y vuelve a escuchar y ver la explicación. Respuesta correcta, inciso A, la reflexión. Un aislante eléctrico es un material que, para responder esa pregunta, emplearemos el descarte. Así que, por definición, un aislante eléctrico es un material con baja conductividad eléctrica, es decir, hace difícil el flujo de corriente a través de él, a diferencia de los conductores, que permiten que la corriente fluya libremente. Los aislantes tienen una alta resistividad eléctrica y no permiten que los electrones se muevan con facilidad, pero de ahí a afirmar que los materiales aislantes no tienen carga eléctrica, hay una gran brecha. De hecho, es falso. Sí tienen carga eléctrica, pero no la conducen. Así que pausa el video y selecciona tu opción. Comenzamos descartando el inciso A. Después, el inciso C también lo descartamos porque sí existen elementos químicos en estado puro que son aislantes eléctricos. Algunos ejemplos son el carbono en su forma de diamante. A pesar de que el carbono puede conducir la electricidad en otras formas como el grafito, el grafeno, la fibra y los nanotubos de carbono, entre otros alótropos del carbono, recordemos que la alotropía es la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras atómicas diferentes. Sin embargo, en su forma de diamante, los átomos del carbono están dispuestos en una estructura cristalina que no permite la conducción de electrones. También tenemos como otros ejemplos al azufre, que en su forma elemental es un aislante. Sin embargo, se puede convertir en un material semiconductor al doparlo con pequeñas impurezas de otros elementos. Lo mismo sucede con el fósforo, el selenio, el telurio y el silicio, que en estado 100% puro, conocidos como semiconductores intrínsecos, tienen una conductividad eléctrica baja en condiciones normales.
A pesar de que son elementos comúnmente empleados en la fabricación de dispositivos electrónicos y fotovoltaicos. Sin embargo, no es en su forma de estado puro, sino que tienen que doparse con algunas impurezas de átomos de otros elementos, aumentando considerablemente la conductividad eléctrica en el material, conocidos como semiconductores extrínsecos. En resumen, los elementos semiconductores, así como los gases nobles, son generalmente aislantes en condiciones normales de temperatura y presión. Sin embargo, bajo ciertas condiciones extremas como altas temperaturas, presiones o presencia de impurezas, estos elementos pueden exhibir propiedades conductoras y, finalmente, el inciso D. Es completamente contradictorio y más bien hace referencia al concepto de densidad de carga superficial que se da en unidades de coulombs por centímetro cuadrado, lo cual nos deja con el inciso B como respuesta correcta. Si el flujo magnético en cierta región está cambiando con el tiempo, entonces, para resolver esa pregunta vamos a usar el descarte y una definición de una de las leyes del magnetismo, ya que si tú eres capaz de plantear lo que dice aquí con palabras en un modelo matemático, sabrás la respuesta correcta. Así que comencemos a descartar refiriéndonos al enunciado mismo del problema, en el cual las palabras clave son cambio de flujo magnético con respecto al tiempo. Esto en palabras literales, pero vamos a traducirlo a magnitudes en una fórmula de física. Así que, como recordarás, la palabra cambio se refiere a la operación matemática de diferencia, es decir, una resta, para el cual se utiliza el símbolo delta, que es este triangulito que ves aquí, que muchos lo llaman triangulito, pero realmente es la letra griega delta, mayúscula, porque corresponde a la operación de diferencia. Es delta con D de diferencia, porque hay un cambio, es decir, final menos inicial. Ahora, por otra parte, para el flujo magnético también aplican las etimologías, ya que un tip que te doy para poder recordar la letra que simboliza el flujo magnético es que flujo comienza con F y en griego la letra que corresponde es phi, que es esta que estoy dibujando aquí. Y finalmente dividimos con respecto al tiempo, que es nuestra variable independiente. Ahora bien, eso si sabes un poco de magnetismo y por ende ya sabrás el inciso correcto. Pero voy a ayudarte a descartar, ya que debo confesar que en lo particular ese es uno de los temas que siempre resulta más confuso, porque en el magnetismo tenemos las leyes de Gauss, de Ampère, de Biot-Savart, la ley de Faraday, y con tantas letras y fórmulas uno se puede hacer bolas. Si de por sí nos cuesta trabajo escribir en español, ahora imagínate en griego. Así que mejor comencemos a descartar. El inciso A hace mención de la energía disipada en forma de calor, la cual no tiene que ver con el magnetismo, sino con la electricidad, ya que se refiere a la ley del efecto Joule, en la cual el calor disipado es igual al cuadrado de la intensidad de corriente por la resistencia multiplicado por el lapso de tiempo. Y no es a lo que nos referimos en este tema, así que la descartamos. Pasando al siguiente inciso, en el cual dice que un campo eléctrico debe existir en el límite del tiempo. Aquí no está bien especificado a qué se refiere con el límite del tiempo. Es decir, se refiere a cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, esto es en un instante, o cuando el tiempo tiende a infinito. Y además se sabe que la forma de una onda electromagnética son dos funciones sinusoidales y perpendiculares entre sí, que coexisten simultáneamente en el tiempo y el espacio. Estos son el campo eléctrico y el campo magnético. Así que lo descartamos. Por otra parte, el inciso C menciona que una corriente debe fluir en función de la variación del tiempo.
lo cual no siempre es necesariamente cierto, ya que el cambio del flujo magnético se puede deber a otras fuentes como lo pueden ser el simple movimiento de un imán. Es decir, las cargas eléctricas en movimiento sí generan campos magnéticos y a su vez cambios en el flujo del campo magnético pueden originar una corriente eléctrica, pero no son fenómenos que se originen uno exclusivamente a partir del otro, sino que puede haber diferentes fuentes de campo magnético. Así que lo descartamos, lo cual nos deja con un último inciso, el cual nos dice que existe una fuerza electromotriz. Debe existir en función de la variación del tiempo, la cual hace referencia a la ley de inducción de Faraday, que nos dice que la fuerza contraelectromotriz, medida en volts, que se presenta en una región en el espacio, se debe a un cambio en el flujo magnético y está dada por la siguiente expresión, que es la fuerza electromotriz E es igual a el negativo del cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. El signo menos solo indica que se opone al sentido de cambio de flujo, así que la respuesta correcta es el inciso D y se refiere a la ley de Faraday para la inducción electromagnética. El principio de Arquímedes se refiere a, de nuevo emplearemos la técnica de descarte en este problema. Inciso A. La ganancia en una fuerza que hay entre dos émbolos de diferente área transversal cuando a uno de ellos se le aplica una fuerza. Y este inciso se refiere a la prensa hidráulica, que es un ejemplo de aplicación del principio de Pascal, por lo cual la descartamos. Inciso B. El aumento de velocidad de un fluido a través de un conducto que disminuye en su área transversal. Para esto, inciso, se refiere tanto a la ecuación de continuidad, donde gasto es igual a área por velocidad, y también al principio de Bernoulli, que no es otra cosa que el principio de conservación de la energía aplicado a un fluido en movimiento. Entonces, tampoco se refiere a el principio de Arquímedes, de hecho es un principio de la hidrodinámica, el de Bernoulli, así que lo descartamos. Inciso D. Veamos el último, que menciona que la fuerza que es aplicada en un punto de un fluido se distribuye uniformemente en todas direcciones. Y de nuevo, esta es una paráfrasis del principio de Pascal, al cual se refería en el inciso A, que era la fórmula para la prensa hidráulica, que está dado como fuerza mayor entre área mayor es igual a fuerza menor entre área menor. Esto no es otra cosa que la presión 1 debe de ser igual a la presión 2. Es decir, son el mismo enunciado y se refieren al principio de Pascal, por lo tanto, descartamos también el inciso D. Lo cual nos resulta con la última respuesta como opción el inciso C, la fuerza de empuje que hacia arriba recibe todo objeto que es sumergido total o parcialmente en un fluido. Si quieres profundizar un poco más en el principio de Arquímedes, te recomendamos ver nuestro video sobre el tema. Así que te dejaré el enlace por aquí arriba. El fenómeno que por primera vez puso de manifiesto el carácter dual onda-partícula de la luz fue, para resolver esta pregunta, recordemos otro momento épico en las explicaciones del Physicompa. La dualidad onda-partícula es un concepto fundamental en mecánica cuántica, el cual nos indica que las ondas pueden comportarse como partículas y viceversa. La luz presenta esta característica, pues se presenta simultáneamente tanto como una onda y un cuerpo. Ahora, el corpúsculo de la luz es el fotón, el cual tiene una energía que denotaremos con la letra E, la cual es la responsable que al incidir una luz sobre un material metálico, este último libere electrones. Para analizar este fenómeno vamos a
visualizar uno de los modelos atómicos. Recordemos que los modelos atómicos son simplemente un diagrama de un concepto muy abstracto que tenemos en mente, que es el átomo. Así que no lo tomemos como que los átomos a ciencia cierta se visualizan como el dibujito que trazaremos, pues no es así. Aquí tenemos nuestro átomo, en el centro está el núcleo y alrededor tenemos a los electrones girando en orbitales. Ahora, conforme se van distanciando del núcleo del átomo, aumenta la energía de los electrones. De manera que habíamos mencionado que al incidir un fotón sobre un material, se libera un electrón. Ahora, desde hace siglos también se conoce que la luz se comporta como una onda. Se tiene experiencia de ello a través de los experimentos realizados por Thomas Young de la doble rendija, en la cual se comprobó que la luz presenta uno de los fenómenos propios de las ondas, como lo es la interferencia, lo cual nos indica que la onda tiene las siguientes características. Como ya hemos visto en problemas anteriores, la amplitud de onda corresponde a la máxima elongación. La longitud de onda es la distancia que hay entre cresta y cresta. La velocidad de propagación es la distancia recorrida por unidad de tiempo, mientras que la frecuencia es el número de ciclos en un segundo. Estos últimos tres conceptos están íntimamente relacionados a través de la siguiente ecuación. La velocidad de propagación de una onda está dada por el producto de su longitud por su frecuencia, de manera que observamos que longitud y frecuencia son inversamente proporcionales, es decir, a una muy pequeña longitud de onda tenemos una gran frecuencia. Como sabrás, la velocidad de propagación de la luz en el vacío es una constante, la cual denotamos con la letra C. Y ahora te preguntarás, en esta ecuación, ¿dónde está la energía de la cual estábamos hablando al abordar a la luz como un corpúsculo? Y es muy sencillo, esa energía está justo en la longitud de onda y la frecuencia. Y este descubrimiento se debe a Einstein y lo relacionó a través de la constante de Planck, plasmándolo en la siguiente ecuación, donde tenemos que E es la energía, F es la frecuencia y H es la famosísima constante de Planck. Una vez que hemos entendido el concepto de la dualidad onda-partícula, observemos los incisos. Una explicación muy breve y resumida del efecto fotoeléctrico consiste en la incidencia de la luz sobre un material metálico, liberando este último electrones. Lo podemos visualizar a través del siguiente diagrama, donde emplearemos lo conocido, es decir, la dualidad onda-partícula. Tenemos un fotón con energía E, proveniente de una fuente de luz como lo pudiera ser el Sol, que al colisionar con un electrón le transmite su energía y debido a ese exceso en la energía del electrón, este último salta, se libera. En esencia, eso es en lo que consiste el efecto fotoeléctrico y lo podemos ver aplicado en las celdas fotovoltaicas. La respuesta correcta es el inciso A, efecto fotoeléctrico, que fue descubierto y explicado por Einstein. Ahora mencionaré cada uno de los científicos relacionados con los demás incisos. La producción de rayos X se la debemos de atribuir al científico alemán Wilhelm Röntgen. El descubrimiento de los rayos catódicos, si bien fue realizado o descubierto por Julius Plücker, la invención e innovación de los rayos catódicos va relacionada con William Crookes. Y finalmente, la radiactividad natural fue un fenómeno descubierto por Henri Becquerel y que a la postre fuera investigado por el matrimonio
de Marie y Pierre Curie. Respuesta correcta, recordemos, efecto fotoeléctrico fue el primer fenómeno que puso de manifiesto la dualidad onda-partícula y fue explicado por Einstein. La luz solar, el viento, las mareas y el calor del subsuelo son ejemplos de... Esta última pregunta está muy bonita ya que se refiere a las energías renovables. Veámosla. Cuando el primer inciso, la primera parte del enunciado dice luz solar, se refiere al fotón, que es un corpúsculo de radiación electromagnética que se propaga en el espacio y puede ser aprovechado mediante la energía solar en cualquiera de sus dos ramas, solar fotovoltaica o solar térmica. Luego, menciona el viento, el cual es la fuente de la energía eólica, que transforma la energía cinética de las corrientes de aire en energía eléctrica a través de sus aspas y un generador eléctrico. Luego se menciona a las mareas, que recientemente se han fabricado turbinas hidráulicas capaces de aprovechar la energía de las olas y las corrientes oceánicas, llamada energía mareomotriz, que son tecnologías que se han acoplado a la producción de energía eólica offshore, es decir, mar adentro. Y finalmente tenemos que menciona a el calor que emana del subsuelo, la cual se refiere a la energía geotérmica. Recuérdalo, geo es tierra y termos calor. La geotermia se refiere al calor del subsuelo. Todos estos son ejemplos de las llamadas energías renovables, las cuales son una alternativa para la producción de energía. Respuesta correcta, inciso B. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si la información te fue de gran utilidad, ya sabes qué hacer. Dale al me gusta, suscríbete al canal y comparte el video. Y recuerda, la práctica hacia el maestro.